¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Mañana a estas horas ya sabremos los nombres de los ministros que acompañarán a Mariano Rajoy en esta legislatura tan complicada. En las vísperas todos son quinielas, todos son rumores sobre los planes del presidente del gobierno. Es decir, los periodistas de momento lo que podemos hacer es especular sobre un gabinete que, eso sí, desde el minuto uno debe cultivar el diálogo y el talante si quiere durar más de 7 meses. Este jueves sabremos cómo se renueva esta foto de las escalinatas de Moncloa. El presidente del gobierno anunciará por la tarde quién se va a sentar con él en la mesa del Consejo de Ministros después de comunicárselo al rey. Con el hermetismo protocolario de Rajoy, solo aquellos a los que va llamando por teléfono para proponerles el cargo saben quién ocupará alguna cartera, por lo que se disparan las quinielas. No tengo ni idea, pero vamos, si me preguntan, no tengo teléfono. Unos se autodescartan como Juan Vicente Herrera o Cristina Cifuentes. No, para nada, o sea, es algo que ni me he planteado en ningún momento. Yo estoy en la Comunidad de Madrid. Otros estarán más pendientes de la llamada de Rajoy. Desde el Partido Popular piden que se respeten los tiempos del presidente. Hay que tener paciencia. Lo cierto es que es importante y necesario tener un gobierno fuerte. Todas las quinielas apuntan a la continuidad de dos castellanas y leonesas, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y la actual titular de Agricultura Isabel García Tejerina, al igual que otros ministros como Luis de Guindos, Rafael Catalá, Fátima Báñez o Íñigo Méndez de Vigo. Más incertidumbre hay con los más veteranos, como Pedro Morenés, Cristóbal Montoro, José Manuel García Margallo y Jorge Fernández Díaz. En cuanto a nuevas incorporaciones, suenan más de una veintena de nombres, especialmente el de María Dolores de Cospedal, Jorge Moragas, secretarios de Estado como la burgalesa Sandra Moneo, José Luis Aillón y los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, el vicepresidente gallego Alfonso Rueda, o los expresidentes autonómicos Pedro Sanz y Luisa Fernanda Rudi. En vísperas de que Rajoy nos desvele los resultados de la quiniela, todos somos ministrables, bueno, algunos más que otros. No sé si le gustaría verse en esa encomienda a mi invitado de esta noche, José Antonio Bermúdez de Castro, es diputado del PP por Salamanca y secretario general del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tiene el teléfono a mano por si las moscas? No, lo decía usted ahí en la entradilla. Soy diputado del Partido Popular por Salamanca y secretario general del Grupo. ¿Le parece usted poco honor? Porque yo, con esos dos puestos, me considero ampliamente compensado. Y además he tenido el honor de representar a los salmantinos y que ellos me hayan dado un gran caudal de confianza, de lo mejor resultado de España. Yo estoy profundamente agradecido a ellos. ¿A quién ve de ministros? Bueno, yo estoy convencido de que el Partido Popular tiene grandes equipos y tiene mucho banquillo. A nivel territorial, en el propio gobierno, en el propio grupo parlamentario, seguro hay algunos compañeros que podrían perfectamente acceder pues a esa responsabilidad. Lo importante es que en España va a haber gobierno, vamos a acabar con toda esa etapa de bloqueo, de veto y de desencuentro que hemos tenido, va a iniciarse una etapa de normalidad institucional y va a haber además sobre todo un gobierno que va a dar respuesta y tiene que dar respuesta a los objetivos, a las preocupaciones de los españoles, a consolidar la recuperación y el empleo, a mantener el crecimiento como garantía de las políticas sociales, a defender la unidad de España y trabajar por el interés general. Y estoy convencido que con un gobierno, con Mariano Rajoy al frente, todos esos objetivos están asegurados. Pero ese nuevo gobierno debe tener a mayores un plus para sacar adelante esta legislatura, y es que debe ser muy dialogante. Ese debe ser el perfil de los nuevos ministros. No, es el perfil no solo del gobierno, sino de esta legislatura. Que no nos engañemos, además nos equivocaríamos si pensáramos otra cosa. Los españoles nos han dado un mandato de pacto, y por tanto esta legislatura tiene que ser de pacto. Todos, desde el gobierno, desde el Parlamento, tendremos que volver a conjugar las palabras dialogar, consensuar, acordar, pero la palabra clave sigue siendo España y el futuro y el bienestar de los españoles. Es verdad que la cultura del pacto y del acuerdo ha vuelto a la política y ha vuelto para quedarse, pero también es muy importante saber cuáles son los objetivos, cuáles son los retos que tenemos que afrontar y las políticas que pueden conseguir mejorar la vida y el bienestar de los españoles, porque si no nos volveríamos a equivocar. Y desde el Partido Popular, ¿cómo se recupera esa cultura del pacto? Se lo digo porque venimos de una legislatura de mayoría absoluta donde la oposición les ha reprochado que apenas han dialogado con ellos para sacar adelante leyes. No, hemos dialogado mucho. Otra cosa es que hemos tenido que sacar adelante muchas reformas, muchas de las cuales llevaban consigo medidas que no eran populares y algunos no quisieron arrimar el hombro. Entonces sé que nos acusan
de que no hemos dialogado lo suficientemente con ellos y que hemos sacado las leyes solos, pero la recuperación y el empleo también entonces han venido de nuestra mano. Quiero decir, yo creo que estos 5 años han sido unos 5 años muy difíciles, donde hemos tenido que tomar medidas, muchas de ellas que no nos gustaban, porque muchas veces lo que socialmente se reclama no es económicamente posible, y España vivía una situación muy complicada desde el punto de vista económico, pero al final todas esas medidas, todas esas reformas han dado su fruto. España ha cambiado para bien, y hoy, gracias a ese esfuerzo de los españoles y esas medidas, España tiene futuro. Y tenemos por delante los mejores años de nuestra historia si no nos equivocamos. Sin duda, esta legislatura es una legislatura de diálogo, es una legislatura que yo defino como de compromiso conjunto y de responsabilidad compartida. Y espero que todos podamos llevar adelante para conseguir que la política vuelva a ser un instrumento y se vea por los ciudadanos como un instrumento al servicio de la sociedad y al servicio del bienestar de los castellanos, leoneses y de los españoles. Yo le preguntaba al principio por el nuevo gobierno, por los nuevos ministros. Hay quien ve, ahora hay muchas quinielas y todas son gratis, hay quien ve incluso a Rafael Hernando en ese gobierno y que habría por tanto un cambio en la portavocía del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Bueno, son cábalas, son conjeturas. ¿Sí? A quien le corresponde esa propuesta en este momento es a Mariano Rajoy, que es quien ha sido investido presidente del Gobierno por las Cortes, y quedan pocas horas para despejar las dudas, por lo cual yo creo que es mejor pues no hacer ni juicios de valor ni conjeturas, y además estoy convencido de que Mariano Rajoy acertará en sus decisiones. Lo ha hecho y se puede ver en los resultados, porque no olvidemos que Mariano Rajoy, que ha sido criticado muchas veces, es el artífice de la recuperación. Bueno, pues ya veremos mañana si algún periodista puede decir aquello de ya lo decía yo, cuando se sepa el nombre de los nuevos ministros, de los que se quedan y de los nuevos que acceden al Consejo de Ministros. ¿Esta va a ser una legislatura larga o va a ser una legislatura corta? Bueno, pues va a depender de la voluntad política de sus actores, que son los diferentes partidos. ¿Y qué voluntad en estos momentos? Bueno, nosotros hemos trasladado ya nuestra disposición al diálogo, nuestra actitud de mano tendida, constructiva, porque yo creo que los españoles es lo que están esperando de nosotros, y lanzar un mensaje de certidumbre, de confianza y de futuro. Sin duda puede ser difícil encontrar esos acuerdos, y no va a estar exento de dificultades, pero fíjese, muchísimo más difícil que llegar a acuerdos políticos ahora fue sacar a España de la crisis. Y eso se consiguió gracias a las buenas políticas y el esfuerzo de los españoles. Ahora lo que tenemos que poner todos los partidos, todos los grupos políticos, es todo lo que esté en nuestra mano y estar a la altura de los españoles, de los castellanos leoneses, porque al final la salida de la crisis fue la suma de esas historias de esfuerzo y de superación de millones de españoles, y lo hemos conseguido. Por tanto, si nosotros hacemos ese pequeño esfuerzo de convertir las dificultades en oportunidades, el pequeño esfuerzo de buscar más lo que nos une que lo que nos separa, probablemente podemos conseguir esos acuerdos y esos pactos que puedan dar respuesta a esas preocupaciones de los españoles y a las necesidades del momento actual. Habla usted de pequeños esfuerzos, pero conseguir un acuerdo para sacar adelante los presupuestos, y eso va a ser fundamental para poder dar estabilidad a esta legislatura, no creo que vaya a ser un pequeño esfuerzo. Yo no sé si ustedes cuentan en principio con el Partido Socialista para sacarlos adelante, aunque el propio presidente de la gestora, Javier Fernández, dijo que por ahora no cuenten con ellos para aprobar los presupuestos, o si tienen que mirar más hacia el PNV, Nueva Canarias, ¿cómo se plantean sacar adelante esos presupuestos? Vamos a ver, volvemos a decir lo mismo. Esta es una legislatura de responsabilidad compartida, y la responsabilidad del Partido Socialista no termina con la investidura. La responsabilidad del compromiso de todos comienza con ella, comienza en este momento, con los españoles. Y España necesita estabilidad política. No tendría ningún sentido que el bloqueo de la investidura que hemos estado viviendo a lo largo de los últimos meses se trasladara ahora al bloqueo de la acción de gobierno. No tendría sentido que de la interinidad y provisionalidad pasáramos a una etapa de inestabilidad. ¿Por qué? Porque la inestabilidad política incidiría de manera negativa en la situación económica y, por tanto, estaría incidiendo de manera negativa en este periodo de recuperación y empleo que necesitamos que se mantenga para dar oportunidades y dar un futuro de bienestar al conjunto de los españoles, especialmente a aquellos que no lo tienen, a esos 173.000 castellanos leoneses que en este momento no tienen empleo, están esperando
dando una oportunidad. Por eso se necesita inicialmente que haya una estabilidad y cumplir también con los compromisos existentes con la Unión Europea. Para ello tenemos que presentar unos presupuestos, porque los presupuestos son los que definen las prioridades en un momento como este y esperamos contar con la colaboración del resto de los grupos. Sin duda puede haber disensos, pero también puede haber acuerdos con el Partido Socialista. No somos, como pensaba el señor Sánchez, como el agua y el aceite. Tenemos proyectos políticos distintos, desde luego el PSOE y nosotros, pero no somos incompatibles y se pueden llegar a acuerdos como se ha producido, por ejemplo, en la Unión Europea, donde gobiernan las instituciones comunitarias, los socialistas y los populares, con un presupuesto también para el conjunto de los países que lo forman. No ha habido ningún tipo de guiño hacia el PNV, se lo digo porque aunque los nacionalistas vascos dijeron no a la investidura de Mariano Rajoy, luego a la hora de negociar presupuestos suelen ser bastante pragmáticos, tampoco nos vamos a engañar. Bien, pues imagino que cuando haya gobierno, pues al que le corresponde, que es al ministro de Hacienda, pues empezará a hablar con el conjunto de los grupos. Desde luego, nuestra actitud de mano tendida pues no tiene límites. Otra cosa, el límite no es el diálogo, sino el acuerdo. O sea, en fin, ¿a cambio de qué y con qué contrapartidas se pueden alcanzar un acuerdo por los presupuestos? Nosotros no estamos dispuestos, lo dijo Mariano Rajoy, ni a cambiar las políticas que al día de hoy están conllevando que hoy en España esté creciendo el triple que la media de la Unión Europea, que esté creando la mitad del empleo de la Unión Europea. No queremos cambiar esas políticas, no podemos poner en riesgo la recuperación económica y hay otras cuestiones que tampoco podemos dialogar. O sea, no podemos negociar ni la unidad de España, ni la solidaridad entre territorios, ni la igualdad de derechos, ni tampoco los compromisos con la Unión Europea. Esos son nuestros límites, pero son unos límites lógicos. A partir de ahí estamos dispuestos a hablar con el conjunto de las fuerzas políticas. Pero tampoco se plantean, por ejemplo, tocar la reforma laboral. Vamos a ver, no es tocar la reforma laboral. Lo dijo el presidente en el discurso de investidura. Todo lo que haya que mejorar, se mejorará. Todo lo que haya que corregir, se corregirá. Todo lo que haya que ceder, siempre y cuando sea razonable, pues se podrá ceder. Pero a nosotros no nos gusta la palabra derogar. No se puede derribar lo que ha construido ni aquellas reformas que han dado su fruto. Desde luego se puede mejorar, pero a nosotros nos gusta mirar hacia adelante y no mirar atrás, solo mirar atrás para evitar volver a cometer errores. Y en ese sentido nosotros queremos que todo aquello que funcione se pueda mejorar para que funcione mejor, pero no acabar con aquello que ha dado su fruto y que nos ha permitido salir de la crisis, que no tendría ningún sentido. Nosotros no estamos en política para otra cosa, sino para mejorar el bienestar de la gente. No podemos ir a políticas que puedan poner en riesgo la recuperación, no tendría sentido. Lo que vimos el pasado sábado en el Pleno del Congreso, en la segunda sesión de la sesión de investidura de Mariano Rajoy, va a ser una muestra de lo que nos espera durante esta legislatura, y me refiero en concreto a la bronca que se montó a raíz de la intervención de Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que me preocupa es la intervención del señor Rufián, o me preocupan las intervenciones de algunos líderes de Podemos, porque esos partidos están mostrando su verdadera cara, y es una cara radical, extremista, en el que están resucitando un discurso, yo diría, bélico, con un lenguaje de descalificación y de insulto, y con una cultura de la confrontación que creíamos que la habíamos superado ya en España. Y eso sí es preocupante, ¿no? Porque, en fin, creo que no se puede ni desde el insulto, ni desde la descalificación, ni desde el odio, ni desde el resentimiento construir ningún futuro en libertad y en convivencia. Eso es lo preocupante, pero habrá respuesta, y la respuesta tiene que ser mantener y defender este marco de convivencia que tenemos, la ley, el respeto a las ideas del otro, esa cultura del entendimiento y de la integración que siempre hemos defendido y que además se plasma en este proyecto de vida en común que es la España constitucional. Eso es lo que hay que defender, los valores de la España constitucional, el valor de la unidad, de la igualdad de derechos, de la solidaridad entre españoles y de ese marco de convivencia y entendimiento. Eso ocurría el sábado por la tarde. El domingo, ya saben lo que fue noticia, la entrevista de Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista, en el programa Salvados de la Sexta. ¿Le sorprendió algo de esa entrevista a José Antonio Bermúdez de Castro? Bueno, quizá el reconocimiento que durante el mes de agosto, a pesar de que nos estaba diciendo el señor Sánchez que si el Partido Popular llegaba a un acuerdo con Ciudadanos, él sería parte de la solución, en realidad lo que reconocía es que estaba buscando conformar un gobierno alternativo al Partido Popular
mediante acuerdos con Podemos, con esa izquierda radical, e incluso con algún tipo de acuerdo con los independentistas que le permitieran formar una mayoría. Eso sí me sorprendió, porque en agosto no era exactamente lo que nos decía, y no solamente al Partido Popular, parece que tampoco a antiguos líderes de su partido como el señor Felipe González. A partir de ahí, mire, yo lo que creo es que el Partido Socialista ha sido un partido muy importante en la democracia en España, y sigue siéndolo, y yo espero que supere esta época de dificultades, de divisiones internas, que encuentre el camino. El presidente de la gestora ha dicho recientemente que necesitan un poquito de tiempo para revisar y hacer una reflexión sobre ideas y proyectos, y que lo haga pronto, porque esta legislatura, si es de responsabilidad compartida, necesitemos a un Partido Socialista fuerte, pues para que contribuya desde sus ideas también, pues a esos acuerdos que la sociedad española viene demandando y que está necesitando. ¿Han sido los poderes fácticos y mediáticos los que han hecho presidente a Mariano Rajoy? Han sido los españoles, porque los españoles, no lo olvidemos, dieron un mandato de pacto, pero dijeron y eligieron al Partido Popular y a Mariano Rajoy, porque sacó una distancia ni más ni menos que de 52 escaños y 2,5 millones de votos respecto a la segunda fuerza. Por tanto, han sido los españoles los que hicieron presidente y quisieron que Mariano Rajoy fuese presidente, y por eso el Partido Socialista, yo creo que lo que ha hecho es, con su decisión, que yo creo es una decisión razonable, hacer que la democracia funcione, cumplir el mandato de los españoles para que Mariano Rajoy fuese presidente del gobierno y ser leal al conjunto pues del interés general, que es en este momento lo que requería es que hubiese un gobierno y que se pudiera dar estabilidad política y pasáramos ya página de toda esta historia que tanto daño ha hecho a la política, a la economía y a la propia imagen de España como país. Le quiero preguntar al secretario general del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, por una de las noticias políticas de la jornada, por el asunto del piso del portavoz de Podemos en el Senado, de Ramón Espinar. ¿Usted cómo valora este asunto? Pues mire, para dar lecciones en la vida hay que dar ejemplo. Y resulta difícil luchar contra el capitalismo, que es lo que dice el Podemos, cuando luego lo que hacen es especular con pisos de protección oficial, o como ocurre con el señor Iglesias, que resulta que es el diputado que más renta tiene y que más paga por el IRPF, ¿no? Yo creo que al final pues, la vida pone a cada uno en su sitio, y en este caso pues el señor Espinar ni lecciones ni ejemplo, parece. Don José Antonio Bermúdez de Castro, gracias por acompañarnos en este tiempo de entrevista. Pues muchísimas gracias, como siempre, encantado de estar con ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas pues noches. como se pueden imaginar, de muchos de estos asuntos que hemos abordado con el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, hablaremos también con nuestros tertulianos. Vendrán enseguida, después de la publicidad. Hasta ahora. Recuperamos el repaso de la actualidad de este miércoles. Ya les decía yo antes de la publicidad que tendríamos que hablar evidentemente mucho de política en nuestro tiempo de tertulia y de lo que piensan mis tertulianos de lo que puede decidir Rajoy, de los nuevos ministros. Todos son especulaciones, todos son quinielas, veremos si al final nos acaba sorprendiendo el presidente del gobierno. Les presento a mis tertulianos. Virginia Matín, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Raúl Briones, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Te veo ahí con el smartphone, igual te han mandado algún mensajito de quién va a ser el nuevo ministro. ¿Hay Eso alguno de Burgos? estaba mirando. Digo, ¿Alguno de Burgos? No suena, no, a mí, ¿no? a ver si era yo, pero no, de momento no. Bueno, veremos. ¿Quién será? ¿Quién será? Ernesto, ¿qué tal estás? Pues bien. ¿De León hay alguno? No se sabe, de momento no se sabe, pero nunca hay que descartar. Bueno, no sé si los periódicos se ocupan o no se ocupan de la materia. Cuéntame. Bueno, empiezan con asuntos más genéricos. El norte de Castilla destaca en su primera que junta a agentes sociales protagonizan la historia de un éxito. Esa es la imagen de portada a propósito del diálogo social. También La Razón abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Herrera da nuevos pasos en el diálogo y la concertación para dirimir conflictos laborales. Diario de Burgos destaca en su primera que el PP acepta las demandas del PSOE a un presupuesto municipal que invertirá 28 millones y también señala que la prestación de los servicios públicos se lleva 78 de cada 100 euros. El Correo de Burgos destaca también este mismo asunto. El PP pergeña el presupuesto con las pautas del PSOE y un crédito de 7 millones de euros.
Diario de León destaca que el soterramiento de la vía en el crucero arranca ya en el mes de febrero. Y Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con la trama púnica en León. El juez procesa a Marcos Martínez, sobre el que pesan hasta 7 delitos. Era el antiguo presidente de la Diputación Provincial. Diario de Valladolid, 33 liberados de una red de explotación laboral. La Guardia Civil detiene en Bahabón y en Cuéllar a sus 4 captores búlgaros y rescata de la semiesclavitud y hacinamiento a sus compatriotas. Cobraban 50 euros por cada 2 meses de trabajo. Diario Palentino destaca en su primera que aumenta la conducción en sentido contrario por las autovías que discurren por la provincia de Palencia. Y el Diario de Ávila nos da una imagen de otro accidente con final feliz en Burgohondo, en el puente morisco de Burgohondo sobre el Alberche, donde una piedra salvadora libró al conductor de una furgoneta de perder la vida. Quedó la furgoneta colgando, como se ve, y bueno, pudo salir por sus propios pies. Gracias, Ernesto. Bueno, habrá que preguntarse qué pasa en las autovías de Palencia para que les haya dado por conducir en sentido contrario. En fin, bueno, que les decía yo que vamos a hablar mucho de política, como no, y de ministrables en nuestro tiempo de tertulia, pero también este miércoles ha sido noticia el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar. La cadena SER ha adelantado que ganó 30.000 euros en la venta de una vivienda de protección en Alcobendas, que no llegó a ocupar. Ante el revuelo que ha provocado la noticia, el propio Espinar comparecía en rueda de prensa, donde ha reconocido la operación en la que dice que ganó 19.000 euros. Dice que no ha sido especulación, sino que vendió el piso porque no podía afrontar su pago. Para el portavoz de Podemos, su actuación fue legal y ética. Como parte de mi proyecto de vida, comprarme un piso, y cuando me encontré con que no tenía dinero para comprarme ese piso, lo vendí. Y lo vendí exactamente al precio que marcaba la Comunidad de Madrid. Bueno, y yo os pregunto, porque evidentemente Espinar, y hoy se le han recordado mucho algunas de sus declaraciones, ha sido el azote contra otros políticos precisamente a cuenta del tema de los pisos y de los que igual compraban pisos para especular. ¿Esto es especular con un piso? Hombre. No, yo te lo pregunto. Evidentemente. Es que además no se sostiene la justificación que hace. Primero, cuando alguien solicita una VPO antes de entregársela, se garantiza que tiene ingresos suficientes para pagarla. Claro, porque no es simplemente dar una cantidad y después subrogarte en un crédito. Él dice que le dejaron el dinero para la entrada, pero su es que padre, su madre y su abuelo. A cualquier persona que le dejen ese dinero no puede acceder, porque tú tienes que tener unos ingresos mínimos para ser beneficiario de una VPO. Eso es evidente. Segundo, de repente compra la vivienda y de repente a los pocos meses se da cuenta de, uy, pues si no tengo dinero para pagarla. Fíjate, yo pensé que en la universidad me iban a dar dinero por ser alumno y no me dan. Entonces la vendo. Qué casualidad que los baremos para el cálculo del módulo en VPO ha subido en ese periodo. Y luego encima no solo eso, sino que después de hacer todo esto va dando lecciones de para qué sirve o para qué debe servir la política de vivienda pública. Si usted es coherente, le han pillado, se ha demostrado que usted ha utilizado una VPO para especular, que usted adquirió una VPO a sabiendas de que no podía pagarla, con lo cual cercenó la entrada al mercado de vivienda protegida a alguien que sí que la necesitaba, se lucró por eso y encima tiene la desfachatez de intentar justificarlo. Es decir, yo creo que tiene todos los elementos para que el señor, evidentemente, yo recuerdo que una vicepresidenta de la Junta de Castilla y León dimitió de sus cargos porque dio positivo en un control de alcoholemia. Sí, Virginia. Esto fue una parte del juego político, ¿no? Si él mismo decía que no sabía dónde había salido esa información, si realmente era de dentro, si había intereses económicos que estaba intentando, pues pensando un poco en las primarias en Podemos, pues realmente cualquier persona que se dedica a política sabe que lo que le ha pasado en su pasado, lo que le está pasando en ese momento, pueden salir en cualquier momento, ¿no? El problema es
que estos nuevos partidos, como Ciudadanos o Podemos, han hecho un discurso muy crítico a los partidos, podemos decir, históricos en España, ¿no? Entonces, claro, se les tiene que mirar con la misma vara, ¿no? Hay que medirlos exactamente igual, con lo cual se han exigido pues una decencia, una transparencia, una legalidad, pues así se les va a exigir exactamente igual a ellos. Claro, y a raíz de todo este asunto se le ha recordado a Ramón Espinar quién es su padre, uno de los que le pudo dejar el dinero inicial para poder adquirir ese piso. Su padre, uno de los implicados en la tarjeta Black, que fue un alto cargo en Caja Madrid. Importante para dejarle el dinero para dar esa entrada del piso, pero también importante porque su padre era amigo del alcalde entonces de Alcobendas, donde le dieron ese piso sin que nunca hubiera estado empadronado en tal lugar. Es decir, no tenéis ni idea. Todo esto es una maniobra para intentar enfangar el proceso de primaria. Eso es lo que se ha dicho y, evidentemente, además de intentar matar al mensajero, a la periodista, en este caso de la cadena SER, que es la que ha levantado la noticia, ¿no? Una noticia que no ha gustado nada, ni mucho menos en Podemos. Vamos, que no es un caso único, no es un caso aislado, es decir, que si se empieza a rascar, evidentemente salen muchos más casos. Bueno, pues ya les digo que este asunto seguro que va a dar bastante más de sí durante los próximos días, porque Podemos está inmerso en ese proceso de primarias en la Comunidad de Madrid y están de un lado los favorables a Pablo Iglesias, Ramón Espinar es su candidato, y los errejonistas, entre ellos la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre. En fin, veremos en qué termina tanto una cosa como la otra. Y esta noche les tengo que presentar a mis tertulianos y a todos ustedes a un nuevo Luis Tudanca, al que desde esta semana ha comenzado a llamar hermanos, amigos a los militantes de Podemos. El secretario general del PSOE en Castilla y León sigue la estela marcada por Pedro Sánchez en su entrevista en Salvados y hace suyos los guiños del secretario general al partido de Pablo Iglesias, un cambio de postura que nos ha llevado a recordar desencuentros con Podemos no muy lejanos. Cometido errores, mira. La entrevista de Pedro Sánchez lo cambia todo. Ahora los militantes de Podemos son mis hermanos, son mis amigos, es la gente de mi generación, en muchos de los casos, que son gente de izquierdas. Está bien y lo agradecemos. Es verdad que considero también que llega tarde. Luis Tudanca ha sido el portavoz de un partido socialista de Castilla y León que lleva meses atacando a Podemos. Las hemerotecas no mienten. Los problemas aquí empezaron hace casi un año, cuando tenían que conformar la mesa de las Cortes. Desde que han llegado solo se preocupan de los puestos y de los cargos. Y las rabietas y los cabreos que puedan haber es algo que no nos preocupa. En privado las disculpas, en privado las rectificaciones y en público, de nuevo, las críticas. No hay nada peor para un político que no tener palabra y no tener credibilidad. La magia de la Navidad les cruzó en un amigo invisible en el que intentaron limar asperezas. Le vamos a regalar esta pelota antiestrés con una sonrisa para que se extienda la cosa. Pero el año nuevo trajo el pacto Sánchez-Rivera y con él... Sí, su política va a ser pactar con la nueva derecha. La tensión se extiende por las bancadas. No haber sido vagos y haber presentado 2 enmiendas de adición. Les agradecemos que hayan reordenado alfabéticamente el nombre de los municipios, porque el resto es idéntico. Tudanca echa de menos más agresividad contra el Partido Popular. Lo único que veo en las Cortes de Castilla y León es a Podemos pactando con el Partido Popular. Pero todo esto es ya del pasado. Noviembre trae a las Cortes propósitos de enmienda, aunque Podemos aún duda. Esa corriente, dice, es minoritaria. Hermano Podemos, yo no sé, Luis Tudanca, el burgalés, está quedando como uno de los pocos pedristas, ¿no? Todavía en pie en el Partido Socialista. Sí, es que bueno, también es, yo creo que Luis tendría que parar un poco y reflexionar y pensar cuál es su sitio. Porque ahora al final no encuentra el sitio no está a favor del PP, eso ha quedado claro, no quiere ningún tipo de pacto con el PP, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Antes no quería nada con Podemos, y ahora cuando ha intentado un acercamiento a Podemos, evidentemente le ha dado con la puerta en las narices, porque es evidente, ¿no? lo que pasa. Y al final lo que puede suceder a Luis Tudanca es que no encuentre el lugar que debe ocupar el PSOE, que yo creo que siempre ha estado muy claro, ¿no? Es un partido progresista, un partido de izquierdas, pero con vocación de gobierno, sin extremos, que es lo que ha sido desde el principio, por mucho que algunos intenten demostrar lo contrario. A partir de ahí, el problema no es Tudanca, el problema es en qué posición está
el Partido Socialista de Castilla y León. Ya, claro, porque al final este tipo de bandazos pues no te dejan en muy buen lugar precisamente. Ese es el problema, cuando además... Hombre, realmente yo creo que a nadie le extraña que dentro del Partido Socialista ya podíamos decir que podían existir perfectamente grupos o bandos que podían considerar que era prioritario acercarse o pactar con Podemos. Otra cosa es que la disciplina del partido se lo tuviera un poco callado. Lo que pasa que lo que comentabais antes, las hemerotecas no mienten, es un poco el problema, la credibilidad de ese discurso, ¿no? Si pensamos en el mismo Pedro Sánchez, en el programa de Jordi Évole, esa entrevista que ha desatado toda esta polémica, y recordamos, por ejemplo, los debates que hemos vivido en este plato de televisión, cómo hablaba de Podemos, cómo hablaba directamente de Iglesias, o las intervenciones en cualquier programa de televisión, o lo que digan los periódicos, que es un discurso que ha atacado mucho a Podemos. Y ahora hacer un discurso pro Podemos, como si fueran eso, algo cercano, amigos y demás, desde el punto de vista de la opinión pública, pues deja la credibilidad bastante y sobre todo por porque los suelos. Pedro Sánchez eligió el programa de Jordi Évole para suicidarse políticamente. Lo extraño es que haya quien quiera seguirle en esa práctica, porque evidentemente un líder político no puede quejarse de que hubo presiones a posteriori. Es decir, si hay presiones, usted tiene dos opciones, o se planta o las acepta. Lo que no puedes hacer es, después del tiempo, decir, no, y me presionaron. ¿Pero qué me está contando? ¿Y usted ante esas presiones qué hizo? Porque esa es la pregunta que se debe hacer al minuto siguiente. Luego os pregunto más sobre la actitud de Pedro Sánchez después de esa entrevista que ha dejado muchos titulares, evidentemente, y que sigue levantando muchas ampollas en el Partido Socialista. Pero es que no es lo único en lo que coincide Luis Tudanca con Sánchez. El secretario general del PSOE en Castilla y León también habla de España como nación de naciones y ve la mano de los poderes fácticos en la caída de Sánchez. La nación de naciones es una idea que fortalece a nuestro país, que fortalece a toda España. Hay una parte de los dirigentes de Podemos que sí son enormemente populistas y que han antepuesto otro tipo de consideraciones estratégicas al cambio que necesitaba este país. Lo que quieren los poderes fácticos de este país es que no nos entendamos para que siga gobernando el PP durante los próximos 20 o 25 años. Poderes fácticos, populistas, en este caso Luis Tudanca sí que reconoce que los de Podemos o que los dirigentes de Podemos, algunos siguen siendo populistas, pese a lo que dijo el otro día Pedro Sánchez. Y lo de nación de naciones, evidentemente lo ha matizado y el PSOE apuesta por la soberanía nacional, por la igualdad entre todos los españoles, pero hablar de nación de naciones en Castilla y León, sobre todo a partir de ahora, no antes. Sobre todo, vamos a ver, lo que no entiendo es que hable de los poderes fácticos, no quieren que nos entendamos. Bueno, es decir, los poderes fácticos, entonces usted está haciendo caso a los poderes fácticos. O sea, claro, en usted mandan los poderes fácticos. Entonces, es que no, la verdad es que todas las declaraciones me descolocaron Claro, aquí los poderes fácticos, los poderes fácticos. Bueno, los poderes fácticos, muy bien, pero entonces usted es rehén de los poderes fácticos. Claro, porque si usted al final se cumple lo que los poderes fácticos quieren y usted es uno de los protagonistas, quiero decir, la ecuación es bien sencilla. Claro, es algo que se repite mucho en el discurso, ¿no? Incluso el propio Espinar dice, bueno, aquí hay unos intereses económicos, son los poderes fácticos que están entrando, que se sepa esta información, y vemos la entrevista de Jordi Évole y lo mismo, hay el IBEX, un poder económico, entonces parece que nos olvidamos de las urnas, ¿no? Que al final, bueno, hubo unas elecciones, 2 elecciones, casi íbamos a unas terceras y ahí hubo unos resultados. Claro, habla de los poderes fácticos, pero también en esas declaraciones que hacía ayer el líder del Partido Socialista de Castilla y León en Burgos, reconocía también que Sánchez no ha sido presidente, no es presidente del gobierno precisamente por Podemos. Habría que recordarles si en marzo los poderes fácticos presionaron a Podemos para que no se abstuvieran en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, por ejemplo. Pues claro, a la vista de la secuencia de declaraciones, pues habrá que entender que es posible que en su momento los poderes fácticos desanimaran a Pablo Iglesias de llegar a un acuerdo de gobierno con los socialistas. Pero yo lo que más me llama la atención es que del epitafio de Pedro Sánchez, que fueron las declaraciones a Jordi Évole, Tudanca se enganche con tanto fervor y tal, sin entender el carácter funerario que tiene aquello, ¿no? ¿Compartir vosotros esto que acaba de decir Ernesto? Firmó su epitafio el otro día Pedro Sánchez. Un suicidio político. Vamos,
en prime time y retransmitido a muchos de sus España. fieles esto también les ha dejado bastante descolocados. De hecho, también hoy Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que ha sido uno de sus incondicionales desde el minuto 1, en una entrevista en el radio ha venido a decir que le ha sorprendido bastante esa entrevista y muchas de las cosas que allí le dijeron. Es un poco más listo. No, pero de todas formas, Juanma, yo creo que, claro, esta entrevista hay que colocársela en su contexto. Al día siguiente de haber renunciado al acta, que es un acto de dignidad, al acta de diputado para no votar lo contrario a lo que había votado, esta entrevista vino casi a legitimar lo que sus rivales en el partido habían hecho, que había sido una chapuza absolutamente impresentable. Pero más o menos les vino a decir que si no llegáis a haber hecho esto, yo ya estaba medio pactando con Rufián y con todo lo que pasó con Rufián en esa sesión de investidura. ¿Alguna opinión sobre el futuro de Pedro Sánchez? No le hemos visto todavía en ninguna carretera, ¿no? Creo que no le arrancaba el coche hoy. Pero bueno. Bueno, al final más importante el futuro del PSOE, ¿no? Porque al final las personas pasan y lo que quedan son los partidos, ¿no? Las consecuencias que tenga esto para el partido yo creo que es lo más importante. Lo de los poderes fácticos me hace mucha gracia, porque yo no me imagino a Carrillo diciendo, porque los empresarios no quieren que yo sea presidente. Ahí no he descubierto la pólvora, ¿eh? Bueno, es muy probable que no sea así, ¿no? Bueno, ahora a mis tertulianos les toca ejercer de adivinos y ver cómo manejan eso de la quiniela ministrable. A ver, ¿quién son vuestros candidatos? Mañana saldremos de dudas, evidentemente, después de que Rajoy lleve su lista de ministros al rey, a Felipe VI, pero después nos enteraremos nosotros. Hasta ahora no se ha filtrado nada. Todo son especulaciones, ¿no? ¿Por qué no apostáis? ¿O por qué perfil de gabinete apostáis, mejor dicho? Yo no tengo ni repajolera idea, no me atrevo a dar ni Rajoy, pero Herrera se ha descartado, ha dicho que no tenía el móvil a mano, pues si bueno, llamaban. En esto, jugar al despiste en este tipo de cosas no suele ser malo. Yo lo que espero es que Rajoy haya aprendido de estos 4 años. Espero. Y que, ¿qué tiene que haber aprendido? Primero, que no se deje influir por presiones externas ni por afectos internos. Así que ser ministro en una situación como esta es muy complicado y que no basta solo con tener complicidad, con tener feeling, con tener lealtad. Yo creo que son unos momentos muy delicados, es un momento con una mayoría muy precaria, necesita muy buenos políticos, con gente con mucha visión, con gente que no sea acalorada, gente que sepa acordar, que no le importe ceder en lo poco para ganar en lo mucho, que sepan comunicar, que no estén dentro del ministerio, que miren hacia afuera. Es muy complicado, es una situación muy complicada que no es lo mismo que teniendo una mayoría absoluta, que al final pues puedes bandear los inconvenientes de manera mucho más solvente. Ahora hace falta mucho más que... ¿Cuál es tu apuesta, Virginia? Yo creo que llegan nuevos tiempos, ¿no? A lo mejor tampoco me atrevo a hacer quinielas, ni tendría mucho sentido hacerlas desde aquí, pero un poco la línea de lo que comentábamos, cuando llega la investidura de Mariano Rajoy se decía, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Parece que no ha cambiado nada, pero realmente en las urnas sí como un cambio, o sea, el bipartidismo se ha roto, entonces no podemos tener un gobierno que tenga que gobernar con la misma manera de gobernar que las anteriores legislaturas, ¿no? Entonces hay un poco ese talante de consenso, de diálogo, de estar abierto a algo, porque va a hacer falta mucho consenso, mucho diálogo y mucho tacto para esta legislatura. Por la parte que nos toca, entiendo que seguiremos contando al menos con 2 ministras, ¿no? Con Soraya Sáenz de Santamaría, que creemos que va a seguir siendo vicepresidenta, no sabemos si con tanto poder como el que ha tenido hasta ahora, dicen que no, y entiendo que con la ministra de Agricultura, con Isabel García Tejerina, no sé si en ese ministerio o en otro, pero con las dos. Aquí hay dos, hablamos antes de los perfiles. No es lo mismo un Cristóbal Montoro que una Isabel García Tejerina, o que un Alfonso Alonso, aunque ya está descartado, ¿no? Es decir, tienes que confiar en gente que no te ve para incendios cada minuto, y no incendios
Porque, vamos, ya si te montan incendios con la oposición, malo, pero si te montan incendios con los tuyos propios, entonces sí que estás condenado, ¿no? Entonces yo creo que apostará más por esos perfiles. Veíamos ahí a dos de los veteranos, ahora estamos viendo precisamente al ministro de Interior en funciones, a Jorge Fernández Díaz, que es uno de los señalados para no repetir, por todo lo que ha ocasionado en los últimos tiempos, porque ha estado en el disparadero, porque ha sido reprobado por la oposición no hace demasiado tiempo en el Congreso de los Diputados, y porque además, no sé si se entiende, mantener a un ministro del Interior cuando le graban a uno en su propio despacho. Pues es tan difícil luego adivinar lo que está en la cabeza de Rajoy. Yo creo que es de los presidentes que sabe guardar muy bien esos secretos, ¿no? Como decía, no tienen la libreta que tenía a andar para apuntar, o sea que a lo mejor mañana nos da auténticas sorpresas. ¿Esperas alguna sorpresa? Sí. Por la parte leonesa. El que estudió en León, igual, no sé. Yo sí prefiero ser más optimista en eso. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres con lo de ser más optimista? Y contar con algún ministro de la Tierra, con alguno más de la Tierra que que la vicepresidenta y la ministra de Agricultura. Hombre, también está el de Educación, aunque no sea palentino, pero es diputado por Palencia. No, pero yo pienso en alguien más vinculado en su ejercicio a Castilla y León. A Castilla, no, lo está soltando ahí. Mañana seguro que como aciertes dirá, bueno, ya lo decía yo. Mañana nos recreamos. Sí, bueno, ya nos recrearemos mañana. En fin, mañana hablaremos también del gobierno y esta vez con datos, no simple y llanamente con rumores y con especulaciones. Que nos vemos. Gracias, Virginia, gracias, Raúl. Muchas gracias. Nos vemos, ¿eh? Ten cuidado al volver al Burgos, que creo que en Dueñas había jaleo, ¿no? Espero que ya se haya resuelto. Espero que la Guardia Civil ya haya buscado y tiren alternativos. Sí, ha estado durante la tarde la A62 con bastantes complicaciones. Gracias a los dos. Ernesto, aquí te espero mañana, ¿eh? Hasta mañana. Y ya veremos si llevas o no llevas razón. Les cuento, la Guardia Civil ha liberado a 33 personas en 2 pisos de las provincias de Valladolid y de Segovia. Todos ellos son ciudadanos búlgaros. Vivían hacinados en condiciones insalubres y esclavitud laboral. En la misma operación policial también han sido detenidos otros 4 compatriotas como integrantes de esta red de explotación. Hacinados, así como los encontró la Guardia Civil, vivían las víctimas de esta red de explotación laboral. Habían venido a España desde Bulgaria con la promesa falsa de un empleo bien remunerado. Insalubridad tenía que haber como consecuencia de estar en una casa pequeña el montón de personas que estaban viviendo. Apenas recibían 50 euros por 2 meses de trabajo, sin contrato ni seguridad social. Los compatriotas que les habían traído se quedaban prácticamente con todo el sueldo como pago por el viaje y la casa. En esta vivienda de Baabón, la Guardia Civil encontró al cabecilla de la trama. La vivienda había sido alquilada para una familia. La persona que le alquiló la casa subió al ayuntamiento y nos dijo que se lo había alquilado a unos búlgaros, a unos emigrantes búlgaros, que eran muy buenas personas. En estas furgonetas eran trasladados para trabajar en el campo a diferentes zonas del país. Los que aquí vivían apenas se relacionaban con los vecinos de Baabón. Cuando se iban a trabajar bajaban escaleras, subían escaleras, que es piso, ya lo ven arriba, pero vamos, que nosotros no podemos decir que han sido malos. A una mujer así embarazada le he visto que paseaba así algún rato. Ahora se han ido de Baabón. Ya no reside ninguna de las 13 víctimas liberadas por la Guardia Civil. Las otras 20 estaban en Cuéllar. Terminamos ya, recuerden, las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión. Desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves nuestra comunidad. Nosotros nos vemos al fino de la medianoche. Gracias amigos por su compañía, que descansen. Buenas noches.